Capitalismo, una historia de amor es un documental de Michael Moore, un cineasta que había ganado el Oscar por Bowling for Columbine, Seco, Fahrenheit 9/11. Es uno de los documentales que todavía no había visto de él. Es interesante volverlo a ver porque después de varios años, porque yo había visto Michael Moore, los documentales de Michael Moore en los 90, en los 2000, a la era de los videos de YouTube, de los creadores de contenido, ¿no? Pero es interesante que a pesar de que ahora hay mucho más oferta de este tipo de contenido, de análisis económico-social, aporta lo suyo. En este caso, lo que aborda Michael Moore es la crisis financiera del 2008, pero él ya venía hablando un poco de las consecuencias del sistema económico en el que vivimos, ¿no? Y cómo, pese a que hay un discurso de sí, de la libertad económica y que el egoísmo y el individualismo y la libertad trae el beneficio para todos, en realidad, bueno, eso es un discurso que en realidad esconde una práctica que beneficia a unos pocos, ¿no? Desde su primer documental del año 89, Roger and Me, donde analiza un poco cómo los procesos de deslocalización en Estados Unidos que hicieron que cerraran fábricas de General Motors simplemente por especulación, no porque les fuese mal a la compañía, pero la trasladaron a otro país, dejó en quiebra a un montón de pueblos del interior de Estados Unidos. Bueno, él va analizando todas estas consecuencias digamos, del sistema económico que normalmente, y sobre todo cuando hay políticas que benefician a las corporaciones en nombre de la libertad, en nombre de, digamos, del individualismo, etcétera, etcétera. Ya sabemos que eso es un lindo discurso. Lo gracioso es que siempre cada 10 años vuelve. Ahora vieron con Milei volvió, pero lo cierto es que en los 90 es lo mismo. Y bueno, los que vivimos los 90, los que leímos algún libro, los que estudiamos, sabemos qué tipo que esas políticas, el discurso es bonito, pero al final, nada, beneficia a unos pocos y termina perjudicando a la mayoría. Acá hace como una especie de pantallazo general. Normalmente siempre los documentales de Michael Moore tienden a ser como a tomar un caso de estudio y a partir de ahí desarrollar distintos temas, como lo hizo en Seco y en otros documentales, y analiza, por ejemplo, cómo los incentivos del sistema de salud privado son recontra perversos, cómo el sistema educativo y bueno, también del sistema financiero, que es el que causó la crisis. Igualmente, para entender cómo se produjo la crisis, bien detalle, les recomiendo ver otro documental que se llama The Inside Job, que es del 2008, que va mucho más al fondo de las verdaderas causas de la crisis económica del 2008 y en general de todas las causas de las crisis económicas, que siempre los economistas intentan decir no, porque el mercado, las fallas del mercado. Y acá este documental básicamente devela quiénes son los verdaderos culpables de la crisis económica y básicamente es la desregulación financiera que termina justamente haciendo que las empresas, los bancos, terminan haciendo cualquier cosa y de tanta, digamos, y justamente el mercado desregulado lo que termina haciendo es incentiva comportamientos que perjudican al bienestar común y con nombre y apellido dice, a ver, Greenspan, por ejemplo, que fue el presidente del Banco Central de la década del 70, empezó poniendo la tasa al 1%, lo que eso terminó generando un montón digamos, de préstamo barato. Después vino Larry Summers, que empezó a desregular el mercado de derivados, ¿no? Que son las compras de opciones y futuros, ¿entendés? Y después, claro, se desreguló totalmente el mercado crediticio, entonces cualquiera podía sacar un crédito y los bancos podían vender ese crédito, hacer plata y después se podían sacar seguros sobre ese crédito, o sea, era una timba tremenda y básicamente mientras la timba crecía, la especulación financiera crecía, un montón de gente del sector financiero y CEOs de empresas se llenaban de plata y bueno, hasta que al final la papa caliente explota y bueno, y ahí, ¿quién se hace cargo de todo el quilombo que armaron? Bueno, el Estado sale a justamente, no a rescatar a los trabajadores que están, digamos, o a toda la economía en general que quedó en la ruina, sino a estos bancos que fueron los causantes de la crisis. Y que encima, según muestra Michael Moore, no usaron la plata para pagar su propia deuda, sino para pagar sueldos y compensaciones millonarias a los CEOs de las compañías. Pero bueno, también hay otro documental sobre Enron, que es la empresa que a partir de todo digamos, el lavaje contable que hubo para esa empresa, hubo un cambio de legislaciones, bueno, Basilea II medio que surge después de la crisis de Enron, pero bueno,
Un poco lo que, y también después lo que prueba es las consecuencias a largo plazo a nivel social de todas estas crisis. Y mostrar otros casos de estudio. Por ejemplo, en Islandia también hicieron la desregulación financiera y fue un desastre. Por eso, siempre que aparecen esos discursos de vuelta, hay que acordarse de todo esto, hay que leer, porque viste, ahora salen todos los libertarios mamertarios idiotas, que la mayoría de la gente que sigue a los libertarios o mamertarios, como les digo, a ver, vamos a aclarar, los libertarios son, los representantes del liberalismo libertario son lobistas que de hecho son entrevistados acá, que dicen, sí, mi trabajo es convencer al público idiota, a la gilada, al tipo que está acá en TikTok, que sigue teorías conspirativas, de que estas teorías del liberalismo económico son buenas para él, lo que es mentira. O sea, el mismo lobista. Hay un libro que se llama Economic Hitman, que un poco es un tipo diciendo, sí, yo les vendía el verso en los 90 a toda la gente y se lo creían, y después las políticas que se aplican los terminan perjudicando. Y solo benefician a los mismos de siempre. Pero bueno, la gente es estúpida. Y bueno, la prueba es los comentarios que me dejan acá en TikTok. Zurdo, zurdo! No, de hecho tengo una empresa y esto, mi look tiene más que ver con una cuestión de comodidad, no de ideología. Pero bueno, ¿qué le vas a explicar a un pobre analfabeto acá de TikTok? Pero bueno, si querés saber cómo ocurrió la crisis financiera y cómo ocurren en general la crisis financiera, mírate esta Inside Job, mírate si querés la de Michael Moore, que aporta lo suyo. Mírate también el documental sobre Enrolled, busca Google, que también aporta también lo suyo, porque acá se cubre más que nada la compensación de los CEOs, se cubre la desregulación financiera, ¿cómo se llama? El documental de Enron cumple más, digamos, analiza más cómo digamos, al desregularse también lo que llama el corporate governance, o sea, cómo funcionan las empresas en relación a los accionistas, generó incentivos también bueno, que se vaya todo al demonio. De hecho, hay una entrevista en un montón entrevistan a Dominique Strauss-Kahn, que había sido el director del FMI, que él mismo dice, sí, los banqueros se me acercan y decían, che, deberían regularnos más porque somos muy codiciosos. O sea, ya era obvio. O sea, por eso, digamos, más prueba de que es necesaria la regulación, porque si no, cada uno hace lo que quiere y se va toda la mierda. ¿Qué te iba a decir? Así que nada, les recomiendo eso. Muchos acaban a decir, sí, hay una película que se llama El Big Short, que es la versión ficcionada de todo esto, ficcionada, o sea, con personajes, con actores, estos documentales. De hecho, estos documentales son mucho mejores porque, bueno, las películas están hechas para entretener. The Big Short es del mismo que hizo Don't Look Up y varias más. Están buenas las películas, no digamos, pero bueno, a ver, no te podés informar con una película. The Big Short, todas esas películas son ese tipo de películas que informan, pero en realidad están como más destinadas a ese público que se cree que es inteligente por entender el mensaje de la película, lo cual que es bastante simple. Pero bueno, nada, por lo menos si quieres informarte más, te sugiero que leas libros sobre el tema, que veas distintas posturas, que veas estos documentales, que creo que es mejor que, obviamente, ver películas que, si bien aportan lo suyo, acuérdense que el objetivo de la película es entretener, no tanto informar. Así que bueno, ahí los dejo con estas recomendaciones, espero que les sirvan y si no, chúpeme bien la